Hoy vamos a compartir el tema de gerencia del talento humano multigeneracional. Para desarrollar este tema, que es una investigación que hemos trabajado tanto en universidades y principalmente en la Universidad de Nueva Granada, vamos a desarrollar 4 grandes capítulos que son ¿qué piensan los líderes empresariales hoy del bienestar? ¿Cómo piensan? También podría ser la pregunta. ¿Cómo las generaciones se evalúan y buscan satisfacer necesidades, sus necesidades? De hecho, vamos a hablar más allá que las necesidades, realmente el bienestar. Profundizaremos en las diferentes culturas de líderes de acuerdo a las generaciones y finalmente, cuál debe ser la estrategia que los líderes deben utilizar para poder desarrollar, potenciar y aprovechar las inteligencias multigeneracionales en la gerencia del talento humano y del liderazgo empresarial, familiar o incluso político. Pues aquí tengo simplemente una síntesis de mi currículum, pero quisiera empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué ven ustedes? Miren estas imágenes y piensen qué ven, qué viene a su mente. Y seguramente en su mente van a aparecer ideas, palabras, emociones, sensaciones de soledad, de aislamiento, de tristeza, de incertidumbre, de vulnerabilidad, de nostalgia. Pues eso es lo que en estos últimos años, en este último año, están sintiendo las personas o ha sentido las personas. Y es importante contextualizarnos cuando vamos a hablar de inteligencia multigeneracional. También pensemos, estas son las imágenes que la gente ha tenido que vivir o que hemos todos tenido que vivir en este periodo donde nos ha tocado utilizar verbos como distanciamiento, algo hace un año y medio inconcebible, limitaciones, espera. Si analizamos las microexpresiones de la cara de estas personas, podemos ver que hay un desasosiego, una desconfianza, posiblemente hasta un aburrimiento. Cuando ya nos centramos en estas imágenes, obviamente, y pensamos qué está sucediendo ahí, ¿cierto? ¿A qué huele ese espacio? Pues es un espacio de humedad, de químicos. Y eso el cerebro, ¿cómo lo empieza a vivir? Pues lo empieza a vivir como una sensación de miedo, de terror, de distanciamiento, ¿sí? De alerta. Y tenemos que pensar que hoy esto ha sido muy familiar. Tenemos que pensar que no necesariamente tenemos que estar ahí para oler lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque lo interesante del cerebro es que no separa los sentidos. Él conecta todos los sentidos a partir de imágenes, olores, movimientos, etc. Entonces también tenemos que pensar que la mente humana no funciona de manera separada, sino de manera integrada. Y ahí me gusta profundizar en el concepto de la mente humana no es simple, es compleja. Y por lo tanto, cualquier estímulo que proponemos a las personas o a los seres humanos tiene la capacidad de activar todos los sentidos. Eso va a ser determinante en el tema de la inteligencia multigeneracional y del liderazgo de los equipos. Esto es una evocación. Cuando alguien mira esta imagen, pues, ¿qué es lo que vemos? Una evocación a sensaciones de placer, de felicidad, de diversión, de comodidad. Y es interesante ver cómo el cerebro tiene la capacidad de traer esas emociones a partir de unas imágenes. Por eso, en muchos escenarios se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque el cerebro trae todos sus aprendizajes, todas las conexiones de color, de diseño, de olores, como decíamos, para interpretar una realidad. Porque finalmente, ¿qué es la realidad? Es lo que siente el cerebro, son las emociones que trae y las evocaciones que trae. Muchos han añorado en esta época o hemos añorado estas experiencias de interacción. Miren las microexpresiones de la cara de estas personas, pues se ve felicidad. Y tenemos que pensar que
La herramienta principal a través de las cuales nos conectamos, generamos confianza, cercanía, son las microexpresiones de la cara. Realmente es lo que mueve la conducta de las personas y hoy estamos muy limitados en esa posibilidad y eso es lo que más dolor nos ha generado, esa posibilidad de conectarnos con los otros a partir de las microexpresiones de la cara, que son las que realmente revelan lo que estamos sintiendo e incluso las intenciones que tenemos. Esto va a ser determinante en lo que será poder conectar con los cerebros de otras generaciones. Estas imágenes ya son experiencias posiblemente del pasado, que nos generan celebración, tranquilidad, pero que hoy están limitadas. De hecho, hoy cuando alguien celebra un cumpleaños y no puede soplar su torta, le dicen, por favor, no vayas a soplar. O sea que realmente estamos en un escenario de mucha limitación. Y lo que uno esperaría y esperaba cuando se da una relación, por ejemplo, como paciente médico o consultante, como se dice hoy, pues esperábamos este tipo de experiencias. Hoy no las podemos tener. Todo esto para entender que hoy se ha limitado mucho nuestras relaciones a este espacio, que si bien connota innovación, cambio, futuro, tecnología, también nos limita mucho y nos pone en una barrera de comunicación y de contención del otro. ¿Qué es lo que podemos concluir de estas primeras preguntas que nos hacemos o sensaciones que seguramente ustedes están activando al ver estas imágenes? Es que atravesamos por un escenario de crisis. Un escenario de crisis que no solo es económica, que no es solo social, sino que es emocional. Y nos duele mucho, ¿sí?, tener que renunciar a nuestros hábitos de conexión con el otro y de socialización. Pero también nos pone sobre la pregunta de ¿por qué no visualizamos esto? ¿Por qué no fuimos capaces de predecir esto que sucedía? Yo lo interpretaría diciendo que estábamos tan metidos en este mundo digital del videojuego, del placer, del hedonismo, del Airbnb, ¿cierto?, que no vimos ese riesgo, nunca vimos esa posibilidad, casi que pensamos que éramos inmortales, ya en pensar que éramos inmortales automatizamos unas conductas que no nos permitieron anticiparnos y predecir lo que sucedía. Y eso pues también nos duele porque nos ha hecho sentir que no teníamos el control, que perdimos el control incluso de nuestras vidas. Y muchas de las imágenes que veíamos antes nos ponen sobre esa sensación. Aquí es importante recordar lo que ya Rodolfo Ginás, nuestro neurocientífico, nos dice. Nos hemos olvidado que realmente la función del cerebro no es pensar, sino es la capacidad de predecir. Si nosotros fisiológica, biológicamente, ¿sí?, genéticamente, ya traemos una cantidad de conductas, de emociones, de sensaciones que nos permiten predecir lo que está sucediendo en el entorno o lo que podemos llegar a sentir. Por lo tanto, ¿cuál es la clave de empezar a hablar de inteligencia multigeneracional? Es poder entender estas generaciones o nuestras generaciones o nuestros equipos, qué capacidad tienen de predecir. Y generalmente el cerebro lo que más rápido predice es lo que le lleve a evitar el dolor. ¿Por qué? Porque en la medida en que podamos predecir genética, fisiológica o relacionalmente, podamos predecir las consecuencias de lo que está pasando en el entorno, lo que estamos sintiendo, nos va a evitar el dolor. No es tan cierto cuando nos dicen que el ser humano está hecho para la felicidad. No, realmente nosotros estamos hechos para alternar entre la evitación del dolor y la felicidad. Y realmente, ¿cómo podemos predecir? A partir de las realidades que pasan por nuestra mente. O sea, la realidad no es solo lo que está externo, lo que podemos tocar, lo que
físicamente podemos tocar, sino lo que realmente construimos a partir de esa relación. Entonces, esta frase yo creo que lo expresa muy bien. La capacidad de predecir es claramente vital. De ella depende la vida misma del organismo. Entonces, nuestra mente es predictiva y nuestra mente tampoco tiene la capacidad de recordar fielmente nada. Lo que hace es construir la realidad en el momento de hoy. Pero además es importante, si queremos hablar de inteligencia multigeneracional, entender cómo funciona nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento, como bien lo dice Kahneman, Daniel Kahneman, psicólogo económico, dice que a nosotros nos gobiernan dos tipos de pensamiento. El pensamiento sistema 1 o rápido, que es ágil, intuitivo, práctico, automático, emocional, ¿cierto? Y el sistema lento, que es racional, lógico, deductivo, estructurado. Para sobrevivir, ¿qué nos dice él? Son igualmente útiles tanto la información que se puede provenir de nuestras intuiciones y de nuestras emociones propias del sistema 1, como las elaboraciones, deliberaciones y hasta abstracciones que hacemos de las experiencias. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que primero funciona? Es eso intuitivo, esas sensaciones, esos momentos, esos automatismos que nos dicen, cuidado, ¿sí? Y cuando experimentamos, cuando vivimos la experiencia, ¿qué hacemos? Deducimos. Y ahí viene el pensamiento lógico. Nosotros actuamos en esas dos dimensiones, pero ¿cuál es el que nos gobierna? Nos gobierna el intuitivo. Si nosotros queremos entender a nuestros equipos, entender a nuestros familiares, entender a nuestros amigos, ¿qué es lo primero que debemos observar? Cómo intuitivamente y automáticamente las personas reaccionan. Pero nuestro cerebro está claramente diseñado para leer eso muy, muy fácil, principalmente a través de las microexpresiones de la cara y la proxémica. Entonces, miren cómo hemos hablado mucho de que lo importante es pensar, comunicar y actuar, y realmente lo más importante es observar cómo las personas automáticamente reaccionan y después cómo argumentan y justifican esas cosas. De tal manera que a veces la argumentación no necesariamente explica muy bien la conducta. Por eso muchas de nuestras conductas a veces son simplemente justificar acciones que ni siquiera entendemos. Aquí voy a poner este video. La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Qué relación tiene la amígdala con las emociones? Es la responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro. La amígdala parece tener relación en el manejo de nuestras emociones, así como en otros procesos psicológicos básicos, como el aprendizaje y la memoria. La amígdala es como un interruptor que conmuta aquellos sentimientos que nos arrebatan la razón en los momentos de tensión. El secuestro por la amígdala es un término acuñado por el psicólogo Daniel Goleman, autor e investigador en el campo de la inteligencia emocional, que hace referencia a una explosión emocional que sobrepasa los límites emocionales habituales en el individuo. No estamos hablando de ningún trastorno psicológico, sino de un episodio de alta emocionalidad que llega a anular la capacidad de la persona para pensar con claridad, de forma que actúa totalmente cegado por sus emociones, secuestrado por su estado de alta activación emocional. La amígdala guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Se encarga de regular las sensaciones. La amígdala nos ayuda a buscar la estrategia necesaria para solventar una situación de estrés, miedo o peligro y nos da una visión equilibrada de lo que sucede a nuestro alrededor. En definitiva, es la parte del cerebro que permite que no nos dejemos llevar por el pánico y la ansiedad. La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex, en el lóbulo prefrontal.
El área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y capacitando o bloqueando irracionalmente al pensamiento. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Como vemos, nosotros somos esos dos sistemas y obviamente somos tres cerebros: acción, emoción, que es como calificamos el mundo, y razón, que es como justificamos nuestras acciones. Si nosotros queremos entender la inteligencia multigeneracional, debemos observar cómo las diferentes generaciones o los diferentes equipos con los que trabajamos actúan, califican su actuación y razonan sobre ello. Aquí es donde encontramos cómo ese cerebro intuitivo nos hizo olvidar por su automatismo que éramos mortales. Nos metimos en el edutainment, en la gamificación, en la diversión, en viajar por el mundo, activando nuestras sensaciones, y nos olvidamos que éramos mortales. Y la pandemia nos demostró que lo éramos y que habíamos olvidado eso. Y por eso creo que es importante cada vez que enfrentamos situaciones de placer y de dolor, poder entender cómo funciona nuestra mente para poder superar la adversidad o gratificarnos con lo que nos genera placer, pero también aprender de que el mundo no es solo placer ni es solo dolor. Estudios que se han hecho más o menos 10 años antes de esto que estamos viviendo ya nos mostraban cómo el distrés, que es lo que usualmente llamamos estrés, o sea, es el estrés que nos genera ansiedad, que nos genera depresión, que nos genera alerta, pues en parte ha sido generado por el confinamiento. O sea, hoy debemos entender que algo que hemos aprendido es, en situaciones de crisis, es que nuestro cerebro primario es el que reacciona. Por eso a veces criticamos muchas conductas, como personas que no cumplen con las normas de bioseguridad o personas que terminan en una fiesta o violando todas las normas. Pero estos estudios hechos por el señor Alexis Danino, un investigador del CENFI en las universidades de Missouri y en Harvard, nos muestran que cuando el ser humano está aislado socialmente, cuando hay distanciamiento, cuando hay confinamiento, esta área que nos mostraba el video de la amígdala tiende el hipocampo a inflamarse las neuronas, y por lo tanto la forma de reaccionar es solo dos: una que es de manera tóxica, que es agredir, ¿sí?, o violar en ese caso las normas, y la otra es evitar o es aislarse. Las dos conductas son igualmente degradantes o limitantes del ser humano, pero tenemos que entender que esa dinámica donde hay cortisol que se activa de manera exagerada en mensajes de gran alerta y no aparece la dopamina, entonces pues hay mucho distrés, que es un estrés crónico que daña incluso las funciones, pero también daña fisiológicamente el cerebro. Es muy importante en este post-pandemia entender que muchas de las personas han sufrido de esta manera y por lo tanto tenemos que manejar otro tipo de procesos para poder generar una nueva confianza en las personas con las que convivimos. Miren cómo estas elecciones que vivió Estados Unidos en plena pandemia nos demostraron claramente las dos visiones
o los dos tipos de pensamiento que claramente habla Daniel Kahneman, y es el pensamiento agresivo, intolerante, totalmente intuitivo, que no tiene en cuenta a las otras personas, donde predomina sus emociones, sus sensaciones, y el otro tipo de liderazgo, que es de contar con el otro, traer las experiencias más racionales, más reflexivas, y a partir de eso construir una forma de liderazgo. En los dos casos, los líderes, ¿sí?, trabajan más con una visión intuitiva y en el otro caso con una visión mucho más reflexiva. No quiere decir que el uno o el otro no reflexionen o no tengan intuiciones. Son formas de asumir su liderazgo, donde predomina más algo que la gente dice, lo egocéntrico, que sería, digamos, lo intuitivo, y lo democrático, por así llamarlo, cuando yo tengo en cuenta al otro y cuando me hago preguntas sobre lo que siento, pero también cuando considero al otro como parte de la construcción de la realidad. Miren cómo aquí ya vemos dos visiones totalmente diferentes de lo que es lo que piensan los líderes, pero más cómo piensan, yo diría que es cómo actúan los líderes. Y seguramente ustedes, en sus experiencias personales de trabajo, familiares, pueden identificar algunos de los líderes que se centran más en la intuición, en la automatización, ¿cierto? Incluso pasando por encima de los demás, o está el otro líder que construye, que co-crea, que reflexiona. Bueno, aquí vemos claramente cómo de pronto el uno no tiene la capacidad de anticiparse en función de las conductas de los demás y solo construye la realidad a partir de él, y el otro que tiene la posibilidad de sentir, plantearse hipótesis, pero también poderse poner en el lugar del otro. De hecho, nuestro cerebro está desarrollado para poder cumplir esas dos visiones como las plantea Kant. Y aquí es muy interesante volver a lo que plantea o que nos enseña Rodolfo Ginás, que para mí es como mi mentor conceptual, por decirlo de alguna manera, mi mentor cognitivo o de aprendizaje. Y él en su laboratorio en los últimos años ha podido demostrar que hay un proceso, un mito que se llama apraxia, que ha podido evidenciar con su hijo en la Universidad de Columbia muchos casos que le han llegado de personas que pueden pensar, incluso hablar sobre la realidad, pero no pueden actuar. Y eso va a ser determinante en cómo afronten su relación con el mundo y su capacidad de liderar y su capacidad de conectar con otras generaciones. Entonces, vamos a ver muchas personas que se quedan en la dimensión de hablar la realidad y pensar que lo que hablaron ya es una realidad y es como si transformaran la realidad. ¿Y qué es lo que ha demostrado en sus estudios Rodolfo Ginás? Que tienen la incapacidad de hacer lo que se dice. Esto va a ser muy comprometido en una época como la que estamos viviendo, donde además del aislamiento, de la inflamación de nuestras neuronas, tenemos la incapacidad de transformar la realidad, una realidad que hoy nos exige que cambiemos y que renovemos, ¿sí? De alguna manera él también nos dice que pareciera que en Colombia hablamos mucho de paz, hablamos mucho de cambiar la realidad, pero se nos dificulta mucho poder transformar. Entonces, ¿qué es lo que sería importante cuando hablamos de inteligencia multigeneracional? Es poder entender cómo cada una de estas generaciones interpreta la realidad, la analiza, la reflexiona, la siente y cómo actúa frente a ella. Y seguramente vamos a descubrir que no, que las generaciones actúan de manera diferente en la construcción de esa realidad y en la transformación de ella. Vamos entonces a pasar a ver ya cómo, si hablamos de generaciones, vamos a describir esas generaciones que seguramente ustedes ya las han traído a su mente. Y cómo esas generaciones, a partir de estudios que hemos realizado, principalmente en Latinoamérica, en Sudamérica,
construyen la satisfacción de sus necesidades, entienden las necesidades y generan bienestar. Yo diría que, pues, por muchos años, digamos que hasta el siglo pasado, incluso ahora, hemos creído que la mejor forma de interpretar las necesidades era Maslow. Y yo veo en empresas, en colegios, en muchos escenarios e instituciones que todavía seguimos viendo al otro, viendo a nuestros equipos desde esa perspectiva, donde planteamos que hay unas necesidades fisiológicas que son claves de resolver, hay unas necesidades de seguridad que tienen más que ver con el entorno y unas necesidades sociales que pues realmente ya nadie discute que somos seres que dependemos de otros, que dependemos de los grupos, y unas necesidades de reconocimiento y unas necesidades de autorrealización. Yo diría que a partir de los estudios, las investigaciones y los trabajos en campo que hemos hecho, pues no podemos dudar que estas son necesidades. Pero hoy lo que sí se pone en duda es que ya sean escalares. Y muchas veces vemos que las intervenciones, las relaciones que generamos con las comunidades están condicionadas por esta jerarquía. Entonces decimos, si la persona no ha resuelto sus necesidades fisiológicas, entonces las de seguridad no lo van a motivar y menos las sociales de relaciones y las de autoestima y autorrealización. Creo que seguramente ustedes, si utilizan este modelo, les permite entender las necesidades, pero posiblemente les limita mucho el entendimiento de la dinámica, como sea. Y ahí yo acudo a Manfred Max Neef, quien yo diría que conceptualmente puso en crisis este modelo cuando plantea y dice, pero a ver, en países como, en países del tercer mundo, entre comillas, en África, en Sudamérica, ¿cierto? Y en otros continentes, ¿por qué personas que a veces ni siquiera han resuelto sus necesidades básicas y fisiológicas son grandes artistas que estarían en la dimensión de la autorrealización y la autoestima? ¿Cierto? ¿Y por qué en países donde todas sus necesidades fisiológicas de seguridad, incluso las sociales, están resueltas, por qué la gente se suicida? Países de primer mundo. Allí, de alguna manera, nos empieza a poner en duda si esta dinámica es jerárquica. Y por eso, en el trabajo que yo realizo, pues empiezo a interpretar las generaciones, que es el segundo tema que estamos trabajando, cómo las generaciones se relacionan con esas necesidades. Y ahora más adelante vamos a ver cómo, acudiendo a Manfred Max Neef y a su teoría de economía a escala humana y su modelo de bienestar, su matriz de bienestar, es probable que podamos entender mejor cómo se da esa búsqueda de satisfacción de necesidades. Entonces empecemos por describir qué es un baby boomer. Seguramente ustedes interactúan con ellos, los conocen, ya tienen un imaginario. Traigamos algunos conceptos. Un baby boomer es una generación nacida entre el 1946 y 1964, ¿cierto? ¿Qué lo caracteriza principalmente a este baby boomer? Que trabaja, entiende que el trabajo es como su forma de proyección y de crecimiento, ¿cierto? Es competitivo, ¿cierto? Ha sido competitivo. Y miremos otras características. Hoy estos baby boomers parecieran en el mundo que tienen un alto poder adquisitivo, que son de alguna manera consumistas, que gozan ya de tiempo de ocio, ¿sí? Están jubilados y son estos que antes de la pandemia pues viajaban por todo el mundo y tenían la posibilidad de disfrutar de todas estas experiencias y también sin estar enfocados en el deporte, sí utilizan el deporte y buscan el bienestar físico y la salud como una condición para
para sentir bienestar. Con este perfil hemos hecho algunas investigaciones y hemos podido, desde el modelo de Manfred-Masniff, la matriz de necesidades, poder calificar cómo, incluso cómo ellos se han autocalificado en qué necesidades son las que predominan en ellos. Y como algo general, sin que pueda ser, digamos, un sesgo completo, podemos ver que estas personas en las dimensiones de Manfred-Masniff de las 9 necesidades existenciales, ¿cierto? Ellos podemos ver qué predominan, qué necesidades predominan en su búsqueda de satisfacción. Está la subsistencia, que tendría mucho que ver con las necesidades fisiológicas de Maslow, la protección, que estaría muy asociado a la búsqueda de seguridad, ¿sí? El afecto, que tiene que ver mucho con las relaciones, miremos cómo son las que más ponderan, y la identidad, o sea, de alguna manera el tema de la autoestima. Sin embargo, en menos dinámica podemos ver que el ocio ya no es tan determinante, el entendimiento, la participación, la creación y la libertad. De hecho, pues están muy sujetos a su trabajo, a su familia, a tener. Y miren cómo, ¿sí?, en las necesidades ya del ser, tener, hacer y estar, ¿cuál es la que predomina? La de tener. En segunda dimensión, la del hacer, ¿cierto? Porque trabajar, ellos lo concibían como un hacer. Y el estar, que ya es el entorno, tiene una calificación menor, y el ser, ya que es un poco la dimensión del más filosófica de, entre comillas, el deber ser, es el que menos califica. Aquí lo podemos ver claramente, que predomina el tener como motivadores, el hacer, el estar, y en menor dimensión el ser. Entonces, ¿qué podemos concluir de este perfil? Que estaba muy centrado en lo que es el tener y el hacer, y transformar el entorno inmediato, y la subsistencia, la protección, el afecto y la identidad son los movilizadores principales de su inteligencia y de su concepto de bienestar. Miremos aquí la generación X, que ya la encontramos los nacidos entre 1965 y 1980. ¿Sí? Esta generación, algunos la han denominado, entre otras denominaciones, la generación perdida o generación de la apatía, Peter Pan. ¿Sí? ¿Qué características describen las diferentes agencias de investigación? Dicen, jóvenes activos, padres tardíos, siempre van con prisa, multitarea y conectados. Una característica que predomina en ellos es workaholic, ¿cierto? O sea, estar pensando permanentemente en producir, ¿sí? ¿Y cómo se conquistan? Ellos, sin ser nativos digitales, sí son los que empezaron a hablar del computador. O sea, ya la realidad no solo la construían a través de la relación con los entornos, sino a través del mundo digital. ¿Sí? Y muy interesante también es que ellos buscan ser diferentes y sentirse diferentes, y construir una familia, un proyecto de vida, así sea su paternidad tardía, si está en la familia. Y de alguna manera empiezan a diferenciarse los baby boomers en que son hedonistas, porque tenemos que pensar que ellos fueron ya formados activando sus sensaciones. Entonces, miren cómo mientras el baby boomer está más centrado en la tarea, en el proyecto, en el hacer,
el X está más centrado en el sentir, ¿cierto? Miremos cómo ha sido una tendencia a calificación frente al bienestar. Pues la subsistencia es determinante, es lo que les da mayor seguridad, garantizar los ingresos, garantizar poseer, porque miren también aquí es muy fuerte el tema del tener, pero también el estar, o sea, las condiciones del entorno, la realidad en la que tiene que vivir, ¿sí? Es muy importante porque para él ya los sentidos son determinantes, o sea, sentir placer, hedonismo es muy importante y sentir que estoy haciendo permanentemente. De ahí pues la denominación de workaholic. Pero inmediatamente subsistencia y afecto, o sea, ellos necesitan de la familia, necesitan del grupo, necesitan del reconocimiento, principalmente la protección, ¿sí? El entendimiento y la creación. O sea, son ya las necesidades que para ellos son determinantes si queremos motivarlos o si queremos movilizarlos hacia proyectos de transformación y cambio. El ocio también es determinante, pero ya no es tan determinante como las otras, la identidad, la participación y la... Pero miren que ya estamos hablando de un promedio de 70% de necesidades que él requiere satisfacer para sentir bienestar. Entonces, ¿qué podíamos encontrar hasta aquí? Que mientras los baby boomers estaban centrados en el hacer, en el tener, los X necesitan ya contar con un entorno de bienestar muy importante, pero también ya el ser empieza a ser la dimensión del deber ser, del propósito, ¿sí? De la razón de ser empieza a ser determinante en esta generación, sin ser la que más pesa. Pero miren cómo de alguna manera empezamos a ver ya realmente un concepto de bienestar. O sea, esta generación no es teniendo trabajo, no es teniendo recreación, no es teniendo proyectos, no es poseyendo, sino teniendo un entorno adecuado, es como construye su concepto de bienestar. Y llegamos a los famosos millennials, que son la generación 81-96. Y miren cómo esta imagen ya nos refleja lo que ellos son, que son nativos digitales. O sea, realmente ya el mundo no es solo la experiencia sensorial física, sino la experiencia digital. O sea, es cómo se representa a través de los diferentes medios y canales la realidad. ¿Qué caracterizan a ellos? Que tienen un pensamiento estratégico, poseen un pensamiento estratégico. Para ellos es importante los sentidos y las historias que inspiran, ¿cierto? Las sensaciones, las emociones que inspiran, relacionarse con los otros, aunque la imagen nos diría que no hay relacionamiento, claro. Lo que pasa es que el relacionamiento no necesariamente es interpersonal físico, sino digital. O sea que ya está mediado esa relación interpersonal por los medios digitales. Poseen una visión más amplia del contexto mundial, o sea, ellos ya no tienen el referente de región, país, sino es global. O sea, para ellos son habitantes del mundo y tienen una mayor toma de decisiones sin miedo a enfrentar cambios drásticos en su vida. De hecho, están en la búsqueda permanente del cambio. O sea, ellos seguir en el mismo trabajo, estar en el mismo espacio todos los días, tener las mismas rutinas, que posiblemente era lo que le daba seguridad a los baby boomers. Para ellos es lo que genera aburrimiento e inseguridad. Pues miren cómo ahí ya empezamos a ver cómo para los X es muy importante las relaciones con los otros, ¿cierto? Tener un entorno altamente estimulante, pero para ellos el entorno estimulante ya no es un lugar, no es un espacio, no es una región, sino es el mundo. O sea, no hay límites en qué me puede estimular, en qué me puede desarrollar y hacer crecer. Y obviamente volvemos a tener cómo es de importante aquí todo lo que son los canales, la multicanalidad y yo diría que la multisensorialidad. Pues miren cómo ahí se va transformando la inteligencia, ¿sí? O los aprendizajes
o la construcción de la realidad. Para mí realmente inteligencia podría ser desde esta perspectiva cómo vamos construyendo la realidad y cómo nos vamos relacionando y aprendiendo y superando los dolores y generando el placer, el hedonismo y el bienestar. Si miramos ya cuáles son las dimensiones de necesidades axiológicas determinantes para ellos, o sea, la protección es un hecho. O sea, para ellos el mundo tiene que protegerlos y por eso escuchamos mucho que nos dicen, nosotros tenemos derechos. O sea, para ello la protección y participar con el otro es un derecho, o sea, no es algo exclusivo, o sea, es una condición. Pero en función de qué? De entender. Difícil movilizar estas generaciones si no entienden. Si además no les damos libertad, afecto y ocio. Y de hecho ellos construyen la realidad a partir de el ocio. El ocio que hoy ya no es solo a nivel de experiencias físicas con el entorno, sino también digitales que también son físicas. Por eso hoy se habla, ya no hablamos de digital ni de experiencial, sino de figital. Figital, muy interesante. Todo lo que viene por los sentidos también es físico porque aparece por los sentidos, lo digital. Y todo el contacto que tenemos con la naturaleza también es físico. Entonces miren cómo ellos no hacen esa separación entre lo digital y lo que usualmente llamamos experiencial o sensorial físico. Y miren cómo ya la subsistencia, pues no es lo que los moviliza. ¿Por qué? Porque ellos lo dan como dado. La creación también y la identidad. Es un resultado. Pero ¿a qué derecho tienen? A protección, a participación, a entendimiento. Y eso tiene mucho que ver con la libertad. Entonces piensen ustedes cuando están relacionándose con los millennials, cómo es el abordaje que tenemos con ellos. ¿Sí? Por eso, pues, yo diría que también en su mente no existe el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es hoy. El tiempo es lo que hoy está sucediendo. ¿Sí? Y el futuro se construye hoy, si se empieza a sentir hoy. Y el pasado es una síntesis, simplemente. Bueno, ¿qué podríamos concluir? Pues aquí vemos una gran diferencia. Los baby boomers, que construyen desde el hacer principalmente, y desde el tener. Los X, que construyen principalmente desde el tener hacer, pero desde el estar, o sea, condiciones. Y miren aquí desde dónde empezamos a construir o empiezan a construir los millennials, desde el ser. Por eso es tan importante para ellos los propósitos. Si ustedes recuerdan antes de la pandemia, todos estos movimientos que se dieron en diferentes continentes estaban centrados en los derechos, en el propósito, ¿sí? Y en el deber ser. Y el deber ser que no se construye individualmente desde el tener o el hacer, sino que se construye desde el entorno. O sea, yo creo el deber ser con el otro, en un entorno que además no tiene límites geográficos. Y solo así el tener puede tener algún sentido y el hacer. Si no hay un deber ser y un entorno que facilite eso, el tener y el hacer pierden significado. Miren cómo aquí claramente se refleja en estos resultados de encuestas, de discusiones, de conversaciones con cada una de estas generaciones. Y por último, pues, sin que sea la última, pero sí la que por lo menos más hemos estudiado últimamente, es los centennials, nacidos a partir del 97, que también son llamados generación Z. ¿Qué los caracteriza? Que ellos ya son Internet, o sea, para ellos Internet no es algo accesorio. Digamos, mucho de la realidad que ellos han construido la construyen desde los medios digitales, desde el mundo digital. Por eso hablamos multisensoriales, multicanales y multisensoriales, ¿cierto? Y eso que les permite, que están acostumbrados
a la simplificación de tareas, a no perder tiempo en procesos, ¿sí? Y pues obviamente la comunicación es para ellos el escenario principal de interacción y donde no hay límites de viaje. O sea, incluso logísticos. Para ellos ya contar con todas estas herramientas es un dado. Y por eso cuando trabajamos con ellos y no involucramos estas herramientas, fácilmente ellos se van de allí. O sea, no es un espacio natural para ellos. Y aquí encontramos algunos indicadores que no los voy a leer, pero que ustedes los pueden analizar, los voy a dejar con tiempo ahí, pero ¿qué destacaríamos? Buscan trabajos que sean interesantes. Están buscando compensaciones. O sea, para ellos es muy importante eso que veíamos en ese video de la amígdala. O sea, la compensación, el sistema de recompensa es muy importante. ¿Y qué es lo que recuerdan? ¿Con qué se quedan? ¿Qué se quedan en su neocortes? Lo que los gratifica y los recompensa. ¿Sí? Es una generación que se llamaría polisémica, claro, porque todo es poli, o sea, nada es simple, nada es sencillo, es complejo que se sintetiza. O sea, su mundo es sintético, no es simple ni sencillo, es sintético. Manejan en su mente la complejidad y la aprovechan y la utilizan y la gozan también. Dicen, el 62% quiere poder acceder a la información en línea sobre la empresa, su función, el equipo, y creo que son los que mejor se han adaptado, obviamente, a esta pospandemia, porque principalmente el mundo está en todos estos accesorios, ¿cierto? Sin embargo, como ellos también son muy sensibles a la naturaleza, entonces ha sido difícil para ellos convivir en este escenario. Y una gran recompensa, que lo estamos viendo ya en toda la búsqueda de espacios abiertos, es conectarse con la naturaleza, porque ellos no son algo externo al ecosistema universal o al ecosistema natural, ellos son parte de. Entre los baby boomers pensábamos que era cómo intervenimos la naturaleza, ¿cierto? Y de ahí en parte las consecuencias de lo que vivimos hoy con el calentamiento global y todo esto. Los centennials y ya desde los millennials, ellos no son un ente diferente como seres humanos al ecosistema, sino son parte del ecosistema. Eso va a ser determinante en cómo podemos movilizarlos a que participen, tengan propósitos y quieran avanzar y crecer con los demás. Y aquí podemos ver que, como veíamos en el anterior grupo, la protección y la participación es un dado. O sea, si ellos no tienen eso, no tienen espacios, pues realmente no le encuentran sentido. El entendimiento es lo que siempre están buscando permanentemente cuando se enfrentan a situaciones nuevas o desconocidas, que lo primero para ellos es entender, pero también saber cómo desde ellos mismos pueden construir esa realidad y no necesariamente a través de lo que los otros les enseñan, sino a partir de ellos mismos se construye la realidad. Y obviamente el afecto, miren cómo estos son los que tienen un promedio mucho más alto que todos. O sea, realmente son la generación del bienestar. Ya no hablan desde las necesidades de Maslow, fisiológicas, de seguridad, sino es una complejidad, es una totalidad. Por eso el lenguaje que ellos mejor utilizan es ecosistema. O sea, nada es unicausado, todo es multicausado. Y si queremos transformar algo, tenemos que transformar todo el sistema. Y miren cómo allí el deber ser es muy importante. El ser, la dimensión del ser, el propósito, ¿sí? La razón de. Y miren, en segunda dimensión está el estar y el hacer. O sea, para ellos el entorno es el que los invita a hacer.
Y el tener tiene una dimensión menor. El poseer realmente no es lo que les interesa. Lo que les interesa es el propósito que transforma el ecosistema y si hay transformación, quieren hacer. Pero si no hay transformación con propósito, no es suficiente el tener. Y aquí podemos ver un resultado, una gráfica, resultado de un estudio de más o menos cuál es la presencia, la participación de estas 3 últimas generaciones, donde ya, digamos, empieza a aparecer el estar y el ser, que son la generación X, los millennials y los centennials, y vemos aquí como la presencia de los millennials, pues es muy importante, la X también, pero miren cómo ya empiezan a aparecer de manera destacada los centennials. Entonces, alguien que quiera liderar hoy comunidades, empresas, familias, tiene que considerar que su enfoque no puede ser uno solo, sino multigeneracional. Esta es la razón de hablar de este tema que hoy estamos proponiendo, y tenemos que entender, observar primero, saber qué valoran, que es inteligencia emocional, y cómo razonan de ella, cómo la interpretan para poder trabajar con ellos. Por lo tanto, mi propuesta, que no es mía, sino que es donde confluyen personas que trabajamos en estos temas, es si queremos conectar con estas generaciones, necesitamos integrar nuestra mente intuitiva y racional. O sea, esa separación mente-cuerpo, esa dualidad ya no tiene sentido. Y eso es lo que nos va a permitir la sostenibilidad, ¿sí? A través de la humanidad y la solidaridad. Y hoy escuchamos mucho que se habla de transformación cultural. El primer paso para esa transformación cultural es integrar lo intuitivo con lo racional. Nuestra intuición es una fuente de hipótesis, una fuente de entendimiento. No es el cerebro que no piensa, no, al contrario, es la síntesis de lo que hemos aprendido. Por eso las personas que tienen experiencia muchas veces, sin razones, a veces toman adecuadas decisiones, porque en su cerebro ya se automatiza y se sintetiza en su capacidad de entender y de actuar y tomar decisiones. ¿Y qué es lo más interesante también cuando hablamos de multigeneracional? Que no hablamos desde el pasado, porque finalmente el cerebro no habla desde el pasado, lo que hace el cerebro es interpretar la realidad hoy. Por eso muchas veces cuando vemos videos del pasado, vemos imágenes que tenemos en Facebook o que tenemos en las redes del pasado, nos parece incluso ridículo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no lee la realidad desde el pasado, sino que la lee desde hoy. Y por eso no podemos decir es que vamos a volver a lo que sucedía antes de la pandemia. Nunca vamos a volver. Ya eso se transformó. Ya la lectura incluso que hace nuestra mente es diferente. Por lo menos tenemos que construir desde hoy. Porque el pasado no existe y el futuro tampoco. Solo existe el presente. Y si lo vemos en el modelo de necesidades o de bienestar de Maxwell, pues entendemos que hoy existe y hoy podemos construir el futuro, pero es hoy. El de mañana será otro. Pues miren cómo empezamos a dar las claves ya de todo este análisis, cómo podemos aprovecharlo para direccionar nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros equipos o relaciones de liderazgo. Pues integrar mente intuitiva y racional, ¿sí? Y entender que hoy suceden las cosas. Mañana serán otras experiencias y otras situaciones. Entonces, ¿cómo debemos empezar a gerenciar lo multigeneracional? Con algo que seguramente no les va a parecer nada novedoso, pero es la capacidad o el fenómeno de sentir como propias las emociones ajenas. Nuestras neuronas espejo, que fueron ya descubiertas
científicamente por Giacomo Rizzolatti, que descubre que en el cerebro medio, ahí donde veíamos la amígdala, están las neuronas espejo que nos permiten sentir como el otro siente. O sea, nosotros no vemos al otro, nosotros sentimos como el otro siente. Y podemos aprender del otro simplemente al verlo, al conectar con él. Entonces, ¿cuál es la gran capacidad de la gerencia multigeneracional? Es ponernos en los zapatos del otro. Y nuestro organismo fisiológicamente, genéticamente, emocionalmente y neurológicamente está diseñado para poder sentir al otro. Y un segundo momento, que ya es el componente cognitivo, es la capacidad de entender racionalmente las causas y condiciones, sentimientos del otro. Entonces ahí viene sistema 1, sistema 2, que nos permite que ya poder interpretar, poder traducir y poder empezar a generar relaciones, causa-efecto o ecosistémicas para entender qué está pasando con el otro, por qué el otro está sintiendo y viviendo eso. Obviamente la pandemia, este aislamiento, nos ha limitado mucho en eso. Y a veces sentimos cansancio, incluso aburrimiento, por no tener la posibilidad de entrar en una conexión más allá de una pantalla. Pero digamos, también la pantalla nos ha permitido a través de lo auditivo, a través de lo cinético que se puede trabajar en la tercera dimensión, nos puede ya generar experiencias mucho más potentes, las de realidad virtual 360 grados. También por eso va a ser determinante si queremos mover estas generaciones, cómo desde nuestros medios de comunicación y las formas de comunicación así digitales podamos potenciarlas para que todos los sentidos y todas esas dimensiones de las que hemos hablado permitan ponerse a su máxima capacidad de relacionamiento y de conexión multigeneracional. Y finalmente es cuando sentimos compasión, cuando sentimos agradecimiento, es cuando podemos realmente conectar y empatizar con el otro. Y incluso ese sistema de recompensa se gratifica mucho. Muchos estudios han demostrado que cuando entregamos, damos, nuestro sistema de recompensa logra pasar del estrés al euestrés o del distrés, o sea, estrés negativo de sufrimiento, al euestrés y finalmente a la dopamina y al placer. Entonces miren cómo ya fisiológicamente nosotros estamos diseñados para eso, genéticamente y obviamente relacionalmente estamos diseñados para eso. Lo que tenemos es que entendernos, sentirnos, interpretarnos para poder potenciar estas capacidades. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos o las herramientas que tenemos que debemos potenciar para poder liderar, conectar, ¿sí? Compartir, ser parte del ecosistema? La empatía como herramienta de sostenibilidad. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, cuando yo siento compasión por el otro y trato de interpretar y de deducir qué está pasando ahí, entonces estoy generando sostenibilidad en mi relación y estoy generando sostenibilidad en el liderazgo. Y es una relación propositiva. Y para poder potenciar esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos movilizar las funciones de nuestra mente. ¿Cuáles son las funciones principales de nuestra mente? La atención. Por mucho tiempo se ha hablado de brainstorming, lluvia de ideas, ¿no? Hoy la neurociencia nos dice, más que lluvia de ideas, densidad atencional. ¿Cómo usted puede conectar con la mente del otro cuando se enfoca en el otro? Cuando deja el multitasking y se conecta con el otro y con la situación que están viviendo. Entonces, lo más importante si queremos movilizar
estas generaciones es no creer tanto en nuestras interpretaciones, en nuestras intuiciones, sino superarlas. O sea, nuestras intuiciones son una lectura, son una gran herramienta, nos dan una primera conexión. Pero ¿qué es lo primero? Es enfocarme en el otro. Cuando me enfoco en el otro, cuando pongo todos mis sentidos en función del otro, gratifico también mi cerebro. Y ahí puedo empezar a seleccionar, puedo empezar a enfocarme, ¿cierto? Lo más importante es poder enfocarme. Y enfocarme es eso, densidad atencional. ¿Sí? Empezar a eso que nos muestran los centennials, que es muy importante para ellos, es todo el tema del estar, el estar. Y cuando yo estoy, ¿sí? Y empiezo a centrarme en ese contexto, empiezo a descubrir las relaciones que hay en ese contexto y también los propósitos que están detrás. Acuérdense, ¿cuál es nuestra gran capacidad según Ginás? Es predictiva, que es poder anticiparnos, es poder leer la intencionalidad y predecir el movimiento, la acción. Entonces, cuando yo me centro, tengo más capacidad de eso. Y por lo tanto, también, ¿qué es lo que activo? Procesos ya más complejos. Empiezo a generar aprendizajes que después voy a aprovechar para movilizar, incluso para sentir placer y compensación. Y en la medida en que tenga un foco, que pueda discriminar, que pueda seleccionar, que mi cerebro esté más centrado, por lo tanto, tenga más capacidad de memoria, entonces vamos a poder resolver mejor los problemas en las relaciones con los otros, ¿sí? O en las relaciones con el ecosistema, porque aquí cuando hablamos de los otros no solo hablamos de personas, sino de todo el ecosistema natural, ¿sí? Y todo ese entorno que nos rodea. Y cuando logramos tener foco, hacer interpretaciones, generar mapas que me permitan entender la realidad y memorizarla y construir formas de resolver los problemas, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Construimos un lenguaje. ¿Cuándo realmente nos comunicamos? Cuando compartimos lenguajes. Cuando estamos dispersos, cuando solo nos centramos en nuestras intuiciones, nuestras sensaciones. Lo único que hacemos es repetir automatismos que nos impiden ver cómo podemos realmente transformar la realidad. Entonces aquí estamos pues sintetizando estos conceptos. ¿Qué es lo más importante? Atención, centralidad, foco, ¿cierto? Percepción, ¿sí? Poder leer lo que nuestros sentidos recogen, lo que nuestro cerebro recoge, para poder sacar deducciones, ¿cierto? Y generar memorias que nos ayuden a superar los momentos difíciles o aprovechar mejor la situación que estamos viviendo de experiencia. Y ahí es importante hablar de las memorias como la transactiva. La memoria transactiva es esa memoria que a partir de la proxémica, de la relación del cuerpo con el espacio y de las microexpresiones, que es la relación con los otros a través de automatismos sensoriales kinéticos, es como realmente podemos lograr conectar con el otro. Y por eso ha sido tan difícil en estos momentos de pandemia en los cuales no interactuamos con el otro. A veces es difícil incluso cooperar y trabajar colectivamente, porque muchas de estas microexpresiones no requieren grandes raciocinios para entender que estoy conectado con mi equipo, que está siendo aprobado mi equipo, mi proyecto, etc. Entonces, esto seguramente tendremos que aprender a manejarlo en este contexto digital, que es todo el tema de la memoria transactiva. Y por eso los emoticones han sido un lenguaje tan importante. Los videos, ¿cierto? Las selfies son tan importantes porque son las que nos conectan con esa memoria de microexpresiones emocionales de nuestro. Y la memoria procedimental. O sea, miren cómo para poder conectar con las diferentes generaciones que necesitamos, hacer mapas mentales. ¿Sí? Hoy los mapas, los procesos, las etapas van a ser poder visualizar etapas. La infografía son herramientas que nos ayudan mucho para poder conectar con el otro, movilizar y liderar, ¿cierto? Entonces,
es muy importante incluso en estos momentos de mayor estrés, poder hablar de procesos, de etapas, de un comienzo, de un final, de un suceso y obviamente de mapas que orienten a las otras personas en el propósito que buscamos, ¿cierto? En el entorno donde sucede, en la interpretación del entorno y también en la generación de dónde están nuestras conexiones y dónde podemos poner nuestros mejores conocimientos. Cuando tenemos un mapa mental de un grupo, es fácil aprovechar las capacidades de cada miembro del grupo. Cuando no tenemos un mapa, toda esa energía de brainstorming lo único que hace es dispersar la mente, como pasa con el multitasking. Nos cargamos de imágenes, de sensaciones, pero no tenemos un foco y por eso hoy se genera mucho cansancio e incluso mucha accidentalidad en situaciones donde no concentramos nuestra energía. Y eso finalmente, cuando logramos el éxito a partir de mapas mentales, de focos atencionales, ¿cierto? De leer las emociones del otro, las situaciones en las que vive el otro, pues obviamente vamos a generar patrones que generan mucho bienestar, mucho logro y mucho éxito. Vamos a ver este video que me parece que sintetiza muy bien. Una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es ganar. Ya sea cazando mamuts, jugando al Risk, ligando en una discoteca, llegando a la luna o guerreando. El ansia de competir y ganar ha sido el motor que nos ha permitido ser lo que somos. Este impulso nos hace caminar por una hoja de doble filo. Por un lado, colaboramos con los demás, logramos objetivos comunes, mejoramos el entorno. Por el otro, somos egoístas, buscamos el beneficio personal. Entre ambos extremos intentamos mantener un difícil equilibrio. Sin embargo, la lucha constante entre nuestro ángel y demonio particulares tiene su origen en una simple cuestión fisiológica. Cada vez que ganamos, nuestra bioquímica cambia. Segregamos una hormona, la testosterona. Esta, a su vez, hace que aumenten los niveles de dopamina, un neurotransmisor que activa los circuitos neuronales con que elaboramos nuevos planes, objetivos y estrategias. Ganar hace que nos preparemos para volver a ganar. Además, la dopamina activa nuestro circuito de recompensa, el centro desde donde sentimos placer y que nos motiva a repetir. Si hemos ganado una vez, querremos ganar más. Los receptores de testosterona aumentarán en número y la próxima vez, la experiencia será todavía más gratificante. El éxito, pues, es como una droga. Nos hace sentir bien, elimina los miedos, la ansiedad y la depresión. Mejora las capacidades cognitivas, nos hace más creativos. Es algo que todos buscamos. Al fin y al cabo, comparte circuitos cerebrales con el sexo. Pero ojo, también son los mismos que usa la cocaína. Y aquí es donde aparece la otra cara de la moneda. Porque cuando llevamos mucho tiempo ganando, nuestro cerebro corre el riesgo de intoxicarse. Un exceso de testosterona y dopamina puede hacer que nos obsesionemos con el éxito. Cuando eso pasa, la planificación y la búsqueda de placer se cronifican. Ya no importarían tanto los objetivos iniciales, y podría aumentar nuestro egocentrismo y reducirse la empatía. Dejaríamos de estar conectados con las personas que nos rodean. Incluso podríamos llegar a olvidar que alguna vez lo estuvimos. Podríamos engancharnos al éxito, al triunfo, a la sensación de poder. El mito del jefe déspota podría no ser un cliché sin fundamento. Algunas personas acostumbradas a estar en puestos altos de todo tipo de jerarquías podrían mostrar una mayor tendencia a hacer trampas y a ser poco críticos con ellos mismos. Los experimentos así lo indican. El estudio de la bioquímica del cerebro parece señalar que, efectivamente, el poder corrompe. Esta adicción podría estar afectando a miles de personas en el mundo. Y algunos de ellos tendrían en sus manos el destino de otros cientos de millones de personas. Sin duda, liderar inteligencias multigeneracionales es liderar el éxito, es proponer el foco atencional, la memoria transactiva, es poner los mapas mentales y las memorias en función del camino hacia el éxito.
Pero miren también cómo cuando la promesa solo se centra en la felicidad y el éxito y el placer, también puede ser la causa de mayor sufrimiento y mayor dificultad para conectarse con ese ecosistema del estar, del ser, del hacer y del tener. Pues miren cómo, digamos que las adicciones, que son procesos fisiológicos de aprendizaje en función de la gratificación, también son un problema. Por eso tenemos que mediar entre lo que es la intuición, ¿sí?, la emoción y la razón. Y ahí está el mayor reto o dificultad cuando queremos aprovechar estas inteligencias multigeneracionales. Por lo tanto, ¿cómo podemos superar, cómo podemos aprovechar estas capacidades que tenemos los seres humanos, de las cuales a veces ni siquiera somos conscientes? Aquí entonces les propongo este ejercicio para que ustedes se pregunten: ¿qué tanto escucho mis sentimientos y mis sueños? ¿Qué ejemplos he seguido? ¿Sí? Porque yo aprendo del otro y me veo en el otro. ¿Qué tanto confío en mí mismo? Cuando abordo un problema, ¿consulto referentes o solamente reacciono? ¿He podido sobrepasar los fracasos y he crecido con ellos? ¿Asumo conductas proactivas, anticipatorias o solo reactivas? ¿Aprendo de los errores y reviso mis errores? Cuando me imagino nuevas formas de vida o de ecosistemas, ¿realmente cambio o simplemente automatizo y sigo haciendo lo mismo? ¿Comparto experiencias y conocimientos relevantes con otros y ofrezco apoyo y aliento cuando alguien está comprometido, cuando alguien necesita solidaridad y humanidad? Estas preguntas son importantes que nos las hagamos, y si las respondemos seguramente estaríamos en un camino de entender cómo aprovechar la inteligencia multigeneracional. Ya estamos llegando a una síntesis, y es: ¿desde dónde construimos y aprovechamos esa inteligencia multigeneracional? Yo diría que superando el concepto de Maslow de necesidades para hablar de un concepto más de bienestar. Entender que son múltiples posibilidades, múltiples cerebros, múltiples formas de resolver los problemas, múltiples formas de interpretarlos, y entendiendo que es un ecosistema y que no es una relación causa-efecto. Y principalmente observando, porque veníamos de la cultura del hacer, el hacer y el tener. ¿Qué reto nos propone las nuevas generaciones? El observar, ¿sí? Y reconocer cuando las cosas cambian. Cuando cambian a veces nuestra incapacidad a veces de resolver problemas. ¿Sí? Reconocer lo que está pasando. Reconocer los temores también. Miren que de donde más aprendemos los seres humanos es de la incomodidad que genera los miedos. Cuando los superamos es cuando nuestro cerebro genera mayor gratificación y bienestar. Cuando aceptamos los sentimientos de los otros, cuando leemos las emociones de los otros, entonces podemos realmente aprovechar esa multigeneracionalidad. También cuando no procrastinamos, cuando aprovechamos el presente y no dejamos para el futuro todo, o lo argumentamos en todo tiempo pasado fue mejor. Cuando nos enfocamos para comunicar. A veces pensamos que comunicar es hablar y hablar y hablar y escribir, no. Es cuando nos enfocamos, cuando mostramos nuestra intención y cuando orientamos la acción. También tener una actitud positiva, o sea, la mejor capacidad para empatizar es
entender que hay diferentes a nosotros y que esos diferentes nos pueden enseñar. Y esto nos da una gran capacidad de adaptación. Lo que ha mostrado nuestro cerebro con la plasticidad cerebral es que aprende hasta el último día de su vida. Seguramente los niños tienen más capacidad de hacer más conexiones, pero eso de que el niño tiene un chip digital, no, lo que pasa es que su mente es más flexible y entonces en la medida en que se relaciona con los estímulos digitales, pues los puede abordar más rápido, pero eso no quiere decir que una persona mayor de 70 años, de 80 años no pueda adaptarse. Y de hecho, pues vemos como hoy los abuelos son grandes usuarios de estas tecnologías. Flexibilidad. Cuando yo solo leo mi intuición, como nos pasó con los videojuegos, con el hedonismo en el que estábamos metidos, perdemos la capacidad de ver más allá. Y eso nos pone en riesgo y nos ha puesto en riesgo a toda la humanidad. Y obviamente no quedarnos en la apraxis que nos decía Ginás. O sea, es pensar que como ya lo denominamos, ya lo hablamos, entonces ya lo hicimos. No, es involucrarse en la acción, en el cambio, es hacerlo, ¿sí? Y eso implica que también reconozcamos el valor de los que lo hacen, de los que pasan del decir al hacer, que respetemos ese valor y no simplemente critiquemos a los que lo hacen. Y obviamente si queremos realmente pasar de la apraxis, a la acción y a la transformación, pues tenemos que ser persistentes y hacerlo con emoción y compasión. Y no procrastinar. Es muy importante no procrastinar y encontrar la síntesis del sistema, que es la simplicidad, que es lo que realmente dinamiza ese sistema. Y entender que el mundo no es lo que nosotros hacemos, sino es lo que construimos con los otros. Eso implica empoderamiento. O sea, no creer que solo nosotros lo hacemos bien y lo que no hacemos nosotros no está bien hecho. Por lo tanto, tenemos que entender que el aprendizaje no está en las palabras, en lo verbal, sino en la acción, en la praxis, no en la apraxis, sino en la praxis. Realmente nuestro aprendizaje es por descubrimiento, por conexión de nuestros sentidos y por acción. No es simplemente por recepción y por razonamiento, sino por los tres elementos. Acuérdense, acción, calificación, emoción, ¿sí? Y razonamiento. Esta gran herramienta podemos aprovecharla, que es la realidad virtual. La realidad virtual y aumentada, ¿sobre qué trabaja? Sobre la sensación, sobre la acción principalmente. Por lo tanto, ¿cómo podemos hoy realmente potenciar estas generaciones? Entendiendo que el mundo es digital, físico-digital, y que toda experiencia pasa por los sentidos, y que esa experiencia de los sentidos se puede transformar, y que en la medida en que conectemos con los sentidos, con las emociones y con los raciocinios del otro, podemos realmente transformar. Por lo tanto, si queremos conectar con estas generaciones, multigeneraciones, debemos pensar que le hablamos a personas, ¿sí? Que el lenguaje no es solo de palabras, sino que es audiovisual, ¿sí? Que debemos utilizar estímulos familiares, pero que propongan nuevas formas de ver. Énfasis en el principio y en el final. O sea, no solo quedarnos en motivar y en orientar, sino en acompañar y en construir con el otro. Y experiencias que integren lo emocional, lo actitudinal, lo conductual y lo racional. Por lo tanto, lo multigeneracional, en esencia, es conectar con la mente del otro y entender que el otro, a partir de su relación con el entorno, de su hacer, de su propósito y de su tener, es diferente y debemos buscar cómo aprovechar esa diferencia.
finalmente, pues les propongo que acudan al modelo de Richard Barrett, ¿cierto? Que en esencia es la expresión del liderazgo de Richard Barrett, que en esencia es la expresión de una concepción multigeneracional del liderazgo, donde hablamos desde el gestor práctico, ¿sí? Que se centra básicamente en la supervivencia, el gestor sociable, que se centra en las relaciones, el gestor experto, que se centra en la autoestima, el progreso, el conocimiento, la búsqueda, ¿sí? El facilitador, que genera una conciencia de construir con el otro, el líder tutor, que permite el error, que permite la construcción colectiva, el líder mentor, que es el que orienta, el que cohesiona, el que genera empatía, ¿sí? Y genera mucha sensación de superar la adversidad, y el líder visionario, que es el que hace entender a su grupo que no es suficiente hacer, tener, sino que es importante el estar y el ser. El propósito es muy importante. Los invito a que busquen el modelo de Richard Barrett de las 7 dimensiones del liderazgo, porque aquí creo que es donde se sintetiza esta capacidad de liderar multigeneracionalmente. Y aquí podemos ver en otro modelo, que es una construcción de mi empresa MSH Consulting. Lo hemos trabajado desde hace unos 15 años. Vemos cómo realmente lo que movilizan las multigeneraciones es lo racional, lo emocional, el aprendizaje y el entretenimiento. Miremos cómo, ¿sí? En el escenario del COVID, ¿sí? Lo que más anterior al COVID, perdón, lo que más predominaba era todo el tema de la razón, de la experiencia y de lo interactivo menos, y de la sanación. Y miren cómo ya en el post-COVID y en este multigeneracional empieza a haber un equilibrio en una búsqueda de donde lo más importante es la sanación, la relajación, la tranquilidad, la superación del estrés a través de la interactividad, a través de la experiencia, y no solo a través de el decir, sino miren cómo mientras antes del COVID estaba muy centrado en la experiencia, en lo experiencial y en el decir, como ya en el post-COVID el liderazgo ha tenido que acudir a las diferentes dimensiones, en primera instancia a la sanación, a la compensación, a la compasión, para interactuar y de esta manera generar experiencias que queden en la razón y que nos movilicen hacia el cambio y a la transformación. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué necesita el cerebro multigeneracional? Disminuir circuitos de miedo, ansiedad y estrés. Activar placer, el placer de superar. Disminuir la incertidumbre. Sentir comprensión, contar con información relevante y experimentar que cuando me conecto con el otro podemos resolver los problemas y no perder. Y esto nos lleva a entender que el hacer de un entendimiento multigeneracional es la protección, la seguridad, el bienestar, el humor y la recompensa, ¿sí? La escucha con densidad atencional, priorizando la información más importante para realmente poder resolver y llegar a la ganancia. Aquí finalmente les dejo una gráfica que sintetiza cuál sería el papel o qué es lo que moviliza realmente un neurolíder o un líder que entiende las diferentes generaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos entendido en este proceso de cambio y de crisis?
¿Qué es lo que han entendido los líderes, los empresarios? Es que culturas de rendimientos deficientes, donde no se aprovechaba el talento de los empleados y los mandos se caracterizan por su espíritu conservador, que generan entropía, es decir, cultura improductiva, ¿cierto? Cultura de miedo en vez de confianza y equipos directivos enfocados en la supervivencia, o sea, en los primeros niveles de las necesidades de Maslow. Y cuando oxigenamos la cultura, entendiendo y conectando con las diferentes generaciones y aprovechando sus capacidades, las personas quieren trabajar en culturas con fuerte cohesión interna, de confianza, que generen confianza, con propósitos de la organización y de las personas que converjan, donde su capital humano es el capital importante para que el ecosistema se transforme, y culturas diferenciales que no son fáciles de replicar por un competidor. Son icónicas, perduran y están en continua evolución, por lo tanto son culturas sostenibles. Esto es lo que quería compartir en estos minutos con ustedes, así que espero que sea suficiente provocador y disruptivo para que ustedes puedan autoconocerse y conocer su entorno y transformarlo. Mil gracias.